Muy buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy estamos martes de estudio bíblico y hemos terminado con la carta a los Efesios. Vamos a comenzar hoy con la carta a los Filipenses. Hoy vamos a dar la introducción y la salutación de esta carta a los Filipenses. De hecho, ese es el título, Introducción y Salutación de la carta a los Filipenses. Y hemos orado para que sea de grande bendición para nosotros, que sea de grande bendición para las personas que aún no conocen al Señor Jesucristo. Vamos a orar para que el Espíritu Santo tome control de esta predicación. Señor, te damos muchas gracias por todas las bendiciones que nos das día a día, Señor. Gracias por permitirnos seguir predicando tu palabra. Gracias por poder escuchar tu palabra. Gracias por, Señor, tener la oportunidad, Señor, de que por medio de estas redes sociales llegue, Señor, a todos lados esta predicación, Señor, que es palabra de vida, Señor. Eres tú, Señor, quien va a obrar en los corazones. Yo te suplico y te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo prepare los corazones, prepare mis palabras, Señor, y haga esa obra sobrenatural, esa obra maravillosa que solo tú, Señor, Dios Trino, puedes hacer. Pedimos, Señor, tu intercesión, pedimos que con tu autoridad y tu poder tú obres en cada persona, Señor. Sean edificados los que ya te conocen y sean quebrantados y humillados y vengan al arrepentimiento, Señor, los que aún no, Señor. Ten misericordia de ellos, Señor, como la tuviste de mí. Ten misericordia, Señor. Sabemos que solo tú, Señor, puedes obrar y quebrantar esos corazones, Señor. Ponemos en tus benditas manos esta predicación y que tú seas exaltado y glorificado en ella. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Entonces estamos en Filipenses, la carta a los Filipenses, capítulo 1. Vamos a ver los primeros dos versículos, 1 y 2. Vuelvo a repetir, el tema es introducción y salutación de la carta a los Filipenses. Vamos a leer los primeros dos versículos que dicen: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Estos dos versículos son los que vamos a ver hoy y vienen dando la introducción y también la salutación a los filipenses. Y para empezar debemos saber que esta carta fue escrita por Pablo. Pablo es el autor, pero es el autor secundario. Y Pablo pues ha escrito casi todas las cartas del Nuevo Testamento. Así que cabe mencionar que esta carta que escribió Pablo a los filipenses fue escrita desde prisión. Y vemos que Timoteo es mencionado acá, pero él no es coautor de esta carta. Timoteo solo fue incluido porque estuvo muy cerca cuando Pablo plantó esta iglesia en Filipos. Tenía mucha cercanía Timoteo con los filipenses y Pablo pues muestra ese mismo sentir que tiene con Timoteo del servicio al Señor y del enfoque de la carta. Ahora, mencioné que Pablo es pues como un autor secundario. ¿Por qué dije eso? No porque Timoteo lo sea el primero, ¿no? Sino más bien porque el autor principal es Dios. Dios es quien inspiró a Pablo a escribir esta carta, a redactar esta carta. Y si vamos a la segunda carta de Samuel, capítulo 23, versículo 2, Samuel dice: el Espíritu del Señor habló por mí y su palabra estuvo en mi lengua. O sea, no es un hombre que quiera de alguna manera de voluntad propia crear una carta, sino que dice que el Espíritu habló por él, o sea, puso palabras en su boca, puso palabras en su mente para que pueda redactar lo que el Espíritu inspira. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. O sea que no fue de voluntad humana, sino que fue inspiración de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17, toda escritura es inspirada por Dios. Dios la inspiró. ¿Para qué? Dice acá, es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y hay un fin, en el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, enteramente instruido para toda buena obra. Así que esto no es algo que
Pablo haya querido escribir solo porque se le antojó, sino que es inspiración divina, viene de Dios, es de origen divino y el autor principal es Dios mismo, Dios mismo. Por esa razón, esta carta se encuentra dentro de la Biblia, porque solo los libros y las cartas, que son las epístolas escritas por inspiración divina, forman parte de la Biblia. Ahora, hay que tener cuidado, porque quien añade libros o quita, obviamente tendrá consecuencias. Y tenemos que ver que pues, las cartas antiguamente comenzaban con un remitente. Pablo empieza con un remitente mencionando Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Y luego seguía con los destinatarios, que en este caso menciona a todos los santos en Cristo Jesús que están obviamente en Filipos, con los obispos y diáconos. Esos son los destinatarios. Y seguido da el saludo que vamos a describir más adelante. Y vemos que también da un cuerpo, ¿no? Que también vamos a hablar de él. Entonces ese es el procedimiento de la carta. Cada carta de la Biblia tenemos que saber que fue escrita de acuerdo a la necesidad de cada iglesia. En este caso, pues, ¿qué estaba sucediendo en Filipos? Pues obviamente es de acuerdo a lo que estaba pasando. Entonces Pablo va a dar un contenido específico de acuerdo a sus necesidades de los filipenses. Entonces primero vemos que se presenta Pablo como siervo de Jesucristo. Eso es muy importante porque somos siervos de Jesucristo cuando venimos a rendir nuestra vida a Cristo. Cuando hay esa regeneración, somos siervos, somos cristianos, pero somos siervos de Jesucristo. Entonces Pablo decía que él era siervo de Jesucristo junto con Timoteo, y realmente Pablo y Timoteo lo fueron. Pablo de hecho fue elegido por Dios Padre y por el mismo Señor Jesucristo desde el libro de Hechos capítulo 9, donde el médico Lucas redacta su encuentro que tuvo Pablo con el Señor Jesucristo en el desierto. En el versículo 15 de Hechos 9, el Señor le dice a Ananías, otro siervo, que Saulo pues iba a ser instrumento escogido para que lleve su nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Ya en el versículo 16 el Señor le dice a Ananías, yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por el nombre del Señor Jesucristo, ¿no? Así que vemos que aquí fue elegido por el Señor Jesucristo para ser siervo, para servir al Señor. Y todo esto que mencionó el Señor Jesucristo se cumplió en la vida de Pablo. Realmente él pasó por cosas muy fuertes exaltando el nombre del Señor Jesucristo, llevando el Evangelio de Cristo. Y pues obviamente tenemos un testimonio muy fuerte de Pablo, pero no vemos a Pablo que esté sufriendo, padeciendo por sus propias concupiscencias, por sus propios errores, ni por inmoralidades, sino que es por Cristo. Así que vemos este testimonio tan fuerte que nos hace tener esperanza. Nos hace tener esperanza porque tenemos amigos, bueno, principalmente familia. Tenemos familia, tenemos hijos, tenemos hermanos, tenemos conocidos, amigos que son muy duros de corazón, que no quieren nada con Dios, que no creen en la verdad de Dios. Entonces, si vemos que Pablo estaba así duro, era muy duro, Pablo estaba contra el Señor Jesucristo, asolaba la iglesia y quería destruir a los cristianos, quería acabar con el cristianismo. Y su voluntad de Pablo era muy fuerte, su corazón era duro como una roca, pero el Señor lo quebrantó. Y eso nos da esperanza, porque si quebrantó a este hombre y lo hizo un siervo y un apóstol, wow, ¿qué no puede hacer con cualquier persona? Este hombre estaba muy duro, era como una roca, estaba en su voluntad, pero el Señor lo quebranta, el Señor lo transforma para que le sirva como siervo. Y vemos que lo hizo apóstol. Pero en esta cita que estamos viendo, de hecho, acá en esta introducción, Pablo no menciona su apostolado. Él fue apóstol, pero no menciona su apostolado, no tuvo que presentar sus credenciales como apóstol, como lo vemos en otras cartas. Él solo dijo siervo de Jesucristo. La carta que vimos anteriormente, que fue Efesios, allá sí menciona que fue apóstol, debido a las necesidades de la iglesia, ¿no? Comúnmente se refería Pablo dependiendo de lo que la iglesia necesitaba. En este caso, pues, él se estaba diciendo que era un siervo de Jesucristo. Y obviamente vemos que Pablo reconocía que él servía a Dios incondicionalmente, y esto es lo que significa ser siervo. Siervo es alguien que sirve, que se sujeta, que se somete incondicionalmente a su amo. Entonces esto lo podemos ver en alguien que es recto. Si verdaderamente es un cristiano, va a ser una persona recta que acate y atesore las órdenes, que cumpla lo que el Señor le encomienda. Alguien que es sumiso y obediente, alguien que es fiel.
Y eso es lo que vemos en la vida de Pablo a través de las epístolas. Vemos un testimonio como este ejemplar. Es verdaderamente Pablo un siervo, al igual que Timoteo. Los dos son siervos de Dios. Ahora, Pablo presenta a Timoteo y a él como siervos porque lo fueron, realmente sirvieron a Dios y tenemos muchos testimonios en la Biblia. Pero hoy no vamos a hablar de Timoteo, sino que nos vamos a enfocar en Pablo porque es el autor que escribió esta carta. Entonces todo cristiano debemos saber que todo cristiano pues es siervo de Cristo. Y Cristo viene siendo Señor. Señor significa amo, nuestro dueño. Entonces tenemos que servir a nuestro amo, no con la mala intención, porque a veces tenemos malas intenciones en el corazón de que cuando hacemos algo por Él, el Señor nos debe algo. Nosotros merecemos algo, hemos hecho algo por Él y ahora como condicionándolo. No, un siervo no hace eso. Un siervo es incondicional. Fuimos comprados a precio de sangre, su muerte en la cruz del Calvario. Nuestros cuerpos y nuestros espíritus almáticos ya no son nuestros, ya le pertenecen al Señor Jesucristo. Entonces ya no son nuestros tiempos, nuestros dones, nuestras habilidades, ya no son nuestras, son del Señor. Y muchos cristianos no comprenden esto porque viven en su voluntad, viven en su egocentrismo. Si es así, si vivimos en un egocentrismo, si vivimos en nuestra voluntad, ¿por qué le llamamos Señor? Como dice el Señor, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Entonces es incongruente que le llamemos Señor, que nos llamemos cristianos si no vivimos en obediencia a Cristo. Los cristianos son siervos, tienen a su amo, su dueño. Entonces no podemos ser independientes de Él y decidir. Él es quien decide por nosotros. Somos de Cristo. Debemos obedecer a Cristo. Si vamos a la carta a los Romanos capítulo 7, versículo 4, allá dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Estamos viendo acá que somos comprados, somos de Cristo y nuestra voluntad ya no debe estar. Nuestro ego ya no debe estar inflado. Debemos morir al ego, debemos morir negarnos a lo que a nosotros nos gusta, a esa voluntad y obviamente llevar ese fruto, la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Ser cristiano es siervo de Jesucristo. Debe ser grabado en nuestro corazón porque hay muchos hasta que el siervo, oye siervo, y esto no es lo que estamos queriendo decir, ni Pablo es lo que quería decir, no es la idea. La idea debe ser de que en tu vida se evidencie, en tu diario vivir, vean que eres obediente al Señor, vean que eres un siervo, que tus hijos vean que eres una sierva o un siervo de Dios, que los que trabajan contigo vean que eres un siervo o una sierva de Dios, que tus vecinos vean que eres un siervo o una sierva de Dios. Entonces el Señor, pues obviamente nos ha comprado y esto que es algo incomprensible porque es difícil de comprender, el Señor mismo lo enseñó. Él vino a ser siervo, he venido no a que me sirvan, a servir. El Señor en Filipenses capítulo 2 versículos 7 y 8 dice que Él toma forma de siervo y se humilla a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Señor no solo nos llama a ser siervos, Él fue un siervo, Él nos enseñó personalmente cómo ser un siervo. Ahora, ¿dónde está el servicio de los cristianos hoy día? ¿Dónde? Porque no se ve, no se les ve enfocados en los intereses de Dios, en las cosas eternas, no se ve enfocado en nada de la obra de Dios, sino en sus propias vanidades, en lo que a ellos les agrada, en lo que el mundo vende y promueve. Es lo que se ve tristemente en muchos cristianos, en la gran mayoría. Entonces viven vidas egocentristas, o sea, egocéntricas. Hacen y deshacen y no quieren reconocer que ya esa vida ya no debe ser así porque no les pertenece. No quieren reconocer que han muerto a su vieja manera de vivir porque su vieja naturaleza, dice la palabra, que es crucificada junto con Cristo y que ahora Cristo vive en ellos, en cada cristiano. Eso no lo quieren reconocer.
Entonces, ¿dónde se hace evidente esto en la vida de los cristianos? Porque debe ser evidente el fruto, debe verse que eres de Cristo. Debemos, todos los cristianos, reflejar la gloria de Cristo, el carácter santo de Cristo. Ahora bien, estamos viendo que esto es una carta y le llaman epístola. Y esta epístola pues es una carta formal, una carta instructiva. Y dice acá Pablo que es dirigida a alguien. ¿A quién? A los santos. Fue dirigida a sus hermanos en Cristo de Filipos. Pero esta carta denota una cercanía con los filipenses, como que una cercanía de amistad, como que no solo hermanos en Cristo, sino que había algo más, o sea, como más cercanos, más amados, no lo sé, más amigos, ¿no? Y esta carta pues lo denota, y aparte esta carta, como dijimos hace rato, fue escrita desde la casa donde Pablo estaba en prisión. Esto fue en Roma, allá estaba como aprisionado, allá fue custodiado y obviamente ahí como que estaba esperando para que el tiempo se diera para comparecer ante el César. Esto está en Hechos capítulo 28, versículo 30 al 31, si quieres apuntarlo. Entonces esto fue más o menos alrededor del año 60, 61 después de Cristo. Aunque vemos que aquí no se menciona el apostolado, pues obviamente Pablo lo ejercía, porque el apostolado significa alguien que tiene autoridad para llevar un mensaje encomendado, y Pablo lo llevó a todos esos lugares. Pablo fue fiel, llevó el mensaje de Cristo, había plantado iglesias en varios lugares. Prácticamente Pablo fue pastor de muchas iglesias, y entre esas iglesias los filipenses. Y estos filipenses pues habían enviado a Epafrodito, un hermano en Cristo, a llevar una ofrenda a Pablo. Y Pablo pues aprovecha ese viaje de Epafrodito de regreso para enviarles esta carta que fue escrita aproximadamente 11 años después de haber fundado esa iglesia, ¿no? Filipenses capítulo 4 versículo 18 dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante y sacrificio acepto, agradable a Dios. Aquí está reconociendo lo que los filipenses le habían enviado por medio de Epafrodito. Dijimos que es una ofrenda que le llevaron. Y en el capítulo 2, versículo 28 de Filipenses, dice Pablo: así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo, refiriéndose a Epafrodito, os gocéis. ¿Por qué? Porque estaba enfermo, estaba a punto de morir, pero por la gracia de Dios fue restaurado. Fue restaurado y lo estaba enviando Pablo para que se gocen, dice, y ya no estén con tristeza, estén con menos tristeza. Versículo 29, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. O sea, Epafrodito era un siervo de Dios igual, y hermano amado por los filipenses. Esta carta entonces tenemos que entender que no fue escrita solo para tener una información y tenerla como el baúl de los recuerdos, ¿no? Lo guardamos allá en el fondo de nuestra mente. No, fue escrita para que la apliquemos a nuestra vida. Obviamente enviada a estos destinatarios, pero también a nosotros. Entonces, esto obviamente no fue escrito también nada más para que ellos supieran y ya, sino que había un fin. Obviamente era rectificar muchas cosas que estaban empezando a hacerse mal, ¿no? Y también pues alentar, también consolar y muchas otras cosas más. Aquí vemos que fue enviada y los destinatarios dice que son a todos los santos, no está diciendo algunos, a todos, o sea, todos los cristianos son santos, a todos los santos. ¿Y por qué son santos? Dice acá, en Cristo Jesús. Cristo es quien te hace santo. Cristo es quien te hace santo. Entonces él se estaba refiriendo a todos los cristianos de la iglesia de Filipos. Y la iglesia de Filipos pues fue fundada, dijimos, aproximadamente 11 años antes de haber sido escrita esta carta, porque fue establecida en su segundo viaje misionero de Pablo. Eso lo podemos ver en Hechos 16 del 1 al 40, que vamos ahorita a ver parte de ello, no lo vamos a leer, donde en ese lugar pues se presenta Pablo y encuentra a Timoteo, descubre a Timoteo, ve que es un muchacho que es servidor, o sea que realmente está entregado al Señor Jesucristo, y lo lleva con él en su segundo viaje misionero, y obviamente para llevar el evangelio a Asia. Tenía que llevarlo a Asia, pero dice allá que el Espíritu no se los prohibió, o sea, no se lo permitió, se los prohibió. Es lo que es Asia Menor, ¿no? Y de allá, pues, como no se los permitió, se fueron para Misia, llegaron a querer compartir en Bitinia, y el Espíritu tampoco se los permitió. Entonces se fueron para otro lugar, llegaron hasta Troas,
donde Pablo, allá es donde tiene la visión de aquel macedonio que le pide ayuda, y es aquí donde empieza también a crecer el grupo de ellos, ¿no? Porque ahora ya eran Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. De ahí pasan por 2 lugares más y llegan a Filipos. A Filipos era una ciudad de la provincia de Macedonia. Y también se dice la palabra que se volvió una colonia romana. ¿Y por qué se volvió colonia romana? Porque fue conquistada por Marco Antonio y Octavio. Octavio más tarde tienen una pelea fuerte con Marco Antonio. Marco Antonio muere, creo que es asesinado por él, y es nombrado el César, Augusto César, ¿no? Entonces estas colonias que pertenecían ya a Roma eran colonias marítimas, porque estaban en las orillas del mar, por decirlo así, pues mantenían las costas, ¿no? Como las primeras filas de los romanos, como que eran como cuando protegían a Roma, por decirlo así, ¿no? Entonces los filipenses, aunque eran de origen griego, pues como habían sido conquistados por Roma, tenían la ciudadanía romana, ¿no? Y es allá donde vemos a esta Lidia, vendedora de púrpura, que también viene a los pies de Cristo, se arrepiente y cree, con su familia igual. Y también vemos al carcelero que quiso quitarse la vida cuando vino un terremoto, cuando Pablo y Silas estaban en prisión, viene un terremoto y se liberan los presos, y este hombre se quería quitar la vida, pero Pablo se lo impide. Le dicen, no, aquí estamos todos, nadie se ha escapado. Y obviamente, como estuvieron orando, estuvieron alabando, este hombre había escuchado, entre las alabanzas eran el evangelio, se presenta el evangelio, se deben cantar alabanzas conforme a la palabra. Y habían orado y había escuchado a este hombre, y también le comparten el evangelio, se lo comparten a su familia, y tanto este carcelero como su familia abrazan el evangelio, reciben el evangelio de Cristo y fueron convertidos, fueron salvos. Y aquí es donde empieza a iniciar la iglesia de Filipos. Ahora bien, cuando ya entra el evangelio en estos tiempos a Filipos, Pablo le decía a los filipenses cristianos que ya no había excepciones, porque eran griegos, pero ya no había excepciones, que todos eran uno en Cristo, como le dijo a los Gálatas. O sea, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos son unos en Cristo, ¿ok? Entonces Pablo les decía a los filipenses que como cristianos, como hijos de Dios, pues ya no eran grecorromanos, porque prácticamente tenían las 2 ciudadanías. Ya no eran grecorromanos, sino que eran conciudadanos del cielo, y que deberían vivir como lo que son, santos, apartados para Dios, no vivir como antes vivían. Entonces, en Filipenses capítulo 1, versículo 27 dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Entonces, los filipenses, pues, obviamente que no eran cristianos, rechazaban el evangelio. De hecho, había muchas costumbres extrañas, idolatría, y obviamente les dejaban ganancias exorbitantes, recibían mucho dinero por la idolatría. Pero los filipenses cristianos, dice Pablo, pues ustedes ya han sido regenerados, ya les perdonó el Señor Jesucristo, ya los justificó, el Espíritu Santo los regeneró, así que no deben seguir viviendo como vivían antes, ni como los demás. Y entonces aquí pues en ese tiempo que Pablo entra a Filipos a compartir, vemos que Pablo y Silas fueron azotados, fueron golpeados, los aprendieron, los azotaron, los metieron a la cárcel, y fue allá donde pasó esto del terremoto, y obviamente tembló, y allí es donde vimos que empieza la iglesia de Filipos, ¿no? Entonces aquí esta carta es mandada a esa iglesia que fue fundada 11 años por Pablo, y esta iglesia pues tienes que entender que fue establecida en el continente de Europa, y de Europa es que viene para nosotros, o sea, es una gran bendición, ¿no? Entonces, aproximadamente 11 años después de ser fundada, dijimos que Pablo redacta y dirige esta carta. Acá dice Pablo: a todos los santos en Cristo Jesús, refiriéndose a todos los cristianos de Filipos. Pero es importante señalar que todos los cristianos, vuelvo a repetir, son santos, son perdonados, son convertidos a Cristo. Aunque esta carta fue enviada a los filipenses, pero Dios nos habla a los cristianos, porque también somos los santos de Dios,
hoy día y nos habla a través de estas cartas, o en este caso de esta carta que estamos estudiando. Así que también es para nosotros, como la fue Efesios, como vimos Gálatas, esas cartas igual es para nosotros, aunque fue para ellos, pero ahora nos sirve a nosotros. Dios nos habla a través de esas cartas. ¿Por qué? Porque somos santos, somos siervos de Cristo. Entonces, santos tenemos que saber que significa apartados para Dios. O sea, Dios te separa del mundo para Él. Vas a vivir para Él, no para ti, para Él. Es alguien que murió junto con Cristo y ahora es santificado. Y esto es santificado, no significa que te canonizaron porque estás en vida. O sea, se enseñan cosas por allá que están mal, sino que estamos en vida, pero estamos en Cristo, ocultos en Cristo. Por eso somos santos, somos distintos ahora a todo el mundo. Apartados, ¿para qué? Para glorificar a Dios con nuestras vidas, para no caer en pecado, apartados del pecado. Por eso ahora debemos vivir como tales, diferentes al mundo. Nuestra manera de conducirnos, nuestra manera de pensar, nuestros gustos, nuestros anhelos, todo esto tiene que ser agradables y de acorde a la voluntad de Dios. Ya no es como antes, ya no es como antes. Esto no es una obligación, no es una obligación. Te nace, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo está morando en ti y te está llevando a través de la palabra a que vivas conforme a la voluntad de Dios. O sea, de ahora en adelante todo lo que antes nos gustaba, si es pecado, debemos hacerlo a un lado y aborrecerlo. No debemos soportar las cosas que antes vivíamos, que ofenden a Dios, porque son pecado ante Dios. Entonces somos santos porque somos la sal de la tierra y si perdemos el sabor, no servimos para nada. O sea, nos ven diferentes. Es eso que tiene que ver con nosotros. La santidad. El sabor es la santidad y la fidelidad a Dios. Hemos sido separados para esto. Hemos sido separados para adorar y servir a Dios conforme a su voluntad. Entonces Pedro dice en primera de Pedro capítulo 1 versículo 15 que como aquel que nos llamó es santo, somos salvos y nos ha llamado, Él es santo y dice Pedro, seamos santos en toda nuestra manera de vivir. No está diciendo en parte, en toda nuestra manera de vivir, en toda, no en algunas áreas, en toda nuestra vida. No dice tampoco, ya que mueran, sean santos. No, está hablando de tu vivir, de tu manera de vivir, que dice que estás con vida. Que se vea en tu manera de ser que eres santo, que eres apartado para Dios. Porque los que son de Cristo viven en santidad. En Efesios capítulo 6, versículo 18, dice que debemos orar, pero no dice acá a los santos muertos, sino por los santos, o sea, que están vivos. De hecho, estaba especificando Pablo acá por la guerra espiritual que había. Lo vimos en la carta a los Efesios. Estos tenemos que orar por ellos que también están en guerra como nosotros los otros cristianos. Día a día tenemos guerras, entonces tenemos que orar unos por otros. Y luego dice Pablo, oren también por mí. Entonces, somos santos vivos. No vamos a orar por los muertos, por santos vivos. Esos que viven para Dios, no que murieron. Esos santos están allá, pero no oramos por ellos, porque la Biblia no nos dice que oremos por los que están acá. Entonces tenemos que orar por ellos. Debemos saber que ser santo también no significa ser perfecto. De hecho, la palabra perfecto en la Biblia significa que seamos maduros. ¿Okay? Entonces cuando somos regenerados por el Espíritu Santo, nos hace santos en ese preciso momento, nos aparta para Dios. Y es por esa salvación que viene a consecuencia de la santificación, y por esa santificación que ya tenemos, nos lleva a andar en mandamientos morales de Dios, los cuales nos van formando, nos van perfeccionando, como dice, para que seamos perfectos para toda buena obra, ¿no? O sea, nos va perfeccionando. Y Mateo capítulo 5, versículo 48 también dice que seamos perfectos como Dios Padre es perfecto. O sea, que seamos maduros. Así que esta carta es enviada para los destinatarios, obviamente todos los santos, no algunos, todos. Así que no se trata también de aparentar, porque a veces hay mucha gente que aparenta ser santo, y esto pues lo vemos en la vida de los fariseos, sino ser reales. O sea, si tú te comportas como santo en la iglesia, que te comportes en tu casa y en otros lugares como santo. No hipocresías, no
fingimientos, somos apartados del pecado. Levítico capítulo 19, en todo ese capítulo, allá se exhorta a ser santos. Moisés da ciertas instrucciones de cómo manifestar esa santidad y empieza diciendo: no tengas dioses ajenos, no seas mentiroso, no codicies, no robes. Empieza a dar muchos mandamientos. Salen cosas inmorales que no deben hacer los que ya son santos. Más bien, los enfoca en los mandamientos de Dios como corresponde a santos. Ser obedientes a la voz de Cristo, no a la propia voluntad, no a nuestro corazón, no obedecer nuestro ego. Hay que negarse, dice la palabra, hay que morir a la voluntad propia y así obedecer a Cristo. Porque no puede ser uno cristiano si no es santo. Si no ves el fruto, pues obviamente va a decir: no es cristiano, aunque se llame cristiano. Entonces, no puedes ser cristiano si no eres santo, y no puedes ser santo si no eres apartado de este mundo y sus seducciones de manera radical. Debe de verse radicalmente que estás apartado de estas cosas que son pecado, porque Cristo te ha hecho una nueva criatura. Debe de verse. No solo es decirlo, no es emoción, no, debe de haber un resultado de la obra regeneradora que el Espíritu Santo hace. Entonces podemos notar que aquí Pablo está mencionando que dentro de estos santos hay distinciones, como vemos los obispos y los diáconos. Dice a los santos, pero también dice que están en Filipo con los obispos y diáconos. Así que aquí estamos viendo que estos eran como posiciones que tenían de servicio, tenían una responsabilidad, un liderazgo, ¿no? Y esta palabra en griego significa que eran supervisores, inspectores de los intereses de Dios. Entonces vemos que aparte de que es enfocado a ello, vemos que Pablo va a dar un saludo, empieza con una salutación de Pablo hacia los filipenses, donde vemos que denota, dijimos hace rato, confianza, cercanía. Dice Filipenses 1:2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos que la salutación, y tenemos que tomar en cuenta que esas palabras de gracia y paz, pues hemos hablado de ello recientemente al finalizar la carta de los Efesios, pues de que en diciembre te llegan felicitaciones de eso. O sea, todo el mundo anhela en la paz, ¿no? Y muchos te dicen salud, paz, amor, dinero, todo eso, ¿no? Pero aquí pues estamos viendo gracia y paz, y gracia casi nunca es mencionada. De hecho, no la mencionan. Pero la paz sí es mencionada, es anhelada. Podemos verlo por todos lados y se usa normalmente para la paz del mundo o la paz de algún lugar en específico, pero la verdadera paz nunca podrá ser conocida por el mundo, porque esa paz verdadera es la paz de Dios, y solo puede ser conocida a través de la gracia de Dios. Esa paz solo puede llegar a través de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Entonces esta palabra gracia, como dijimos, no se ve muy común por allá, ¿no? Entre los cristianos sí, pero no es común en otro lado. Entonces vemos que gracia es un regalo inmerecido de Dios, y la paz no puede venir sin antes no conoces la gracia de Dios. Entonces aquí gracia era un saludo que los no judíos se daban cuando se veían, como decir hola, pero se decían gracia. Pero entre los judíos decían gracia, pero en otro término, o sea, un término griego, ¿no? Griego o hebreo, creo que hebreo. Shalom. Y esa palabra shalom significaba paz, salud, bienestar, o sea, como que gracia, ¿no? Igual. Entonces, aquí vemos que Pablo une estas palabras, gracia y paz. La gracia de Dios es el medio por el cual vamos a recibir la paz, porque es por el cual nos salva Cristo. Entonces el cristiano pues conoce la gracia de Dios por medio de Cristo, cuando rinde su vida a Cristo. Entonces podemos experimentar los cristianos la paz de Dios. Entonces Pablo de alguna manera ha mencionado en otras cartas este orden, gracia antes de la paz. Por ejemplo, en Romanos capítulo 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Acá esa parte de justificados pues por la fe, aquí vemos que es la gracia de Dios. Viene la gracia de Dios a nosotros, la cual nos da la paz con Dios. Entonces
Pablo, ¿qué quiere? Desea a través de esta salutación que todos experimenten esta gracia, esta grande bendición, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces tenemos que entender que cuando recibimos esa gracia, Dios Padre se vuelve nuestro Padre. Esa gracia nos hace experimentar la paternidad de Dios. Somos sus hijos, porque ya fuimos regenerados por el Espíritu Santo. Entonces nos pone en paz con Dios, nos hace hijos, nos hace sentir que es nuestro Padre, porque es nuestro Padre celestial por medio de Cristo. Y viene aparte de que ya no hay guerra contra Él, pues estamos contra Él, viene una paz también de quietud interna en nosotros. O sea, que esa paz, aún se presenten adversidades, aún vengan problemas, aún vengan situaciones a tu vida, esa paz va a estar allá, no va a estar ausente, va a estar en ti, va a estar dentro de ti, va a traer quietud y va a ser evidenciada a través de cualquier cosa que te suceda, persecución, adversidad, tempestad, en medio de la tormenta, en medio de las adversidades, ahí vas a estar con esa paz que solo Cristo te dio. Una quietud interna. ¿Por qué? Porque sabes que tú ya fuiste reconciliado con Dios por medio de Cristo y sabes que pase lo que pase, Dios es omnipotente y Él está en absoluto control y que nada, se caiga lo que se caiga, te va a separar del amor de Cristo. Nada, ni nadie puede arrebatarte de las manos del Padre ni del Hijo. Nada. Y esta paz pues obviamente se manifiesta a través de nuestra vida. Se va a ver. Y los no creyentes lo van a ver, lo van a presenciar al grado de que van a decir, wow, yo quisiera esta paz que tú tienes, porque eso pasa. Entonces tenemos que ser testimonio para que esas personas sean ganadas a través de todo esto, ¿no? Entonces muchos se han preguntado por qué Pablo no dijo que también la gracia y la paz provienen del Espíritu Santo. Y tenemos que entender que sí, que la gracia y la paz provienen también del Espíritu Santo, porque recuerda que esta obra es de este Dios trino, es de la Trinidad. Es una obra trinitaria. Aunque Pablo no lo está mencionando acá, pero el Espíritu Santo ya estaba en Filipos, habitando en los cristianos filipenses. Entonces el Señor Jesucristo tenemos que entender que está sentado a la diestra del Padre en el cielo y el Espíritu Santo está acá en la tierra obrando, está dirigiéndonos, consolándonos, recordándonos todo lo que el Señor Jesucristo enseña a través de su palabra y lo que quiere que aprendamos nuevo. Entonces el Señor Jesucristo tenemos que entender que Él obra allá, pero obra en nosotros por medio del Espíritu Santo. Así que esto debe de pues quitarnos esas dudas de que si es obra de Padre y de Hijo nada más, sino que es una obra trinitaria. Solo que cada quien tiene su rol, cada quien tiene su función. Ahora, vemos que este saludo debe ser transmitido correctamente porque Pablo aquí está saludando con una bendición apostólica. Está exponiendo lo que Dios quiere para los suyos. ¿Y qué es lo que Dios quiere para los suyos? Dios quiere que experimentemos a través de esta carta a los filipenses una medida de gracia. O sea, que nos llenemos y veamos la gracia y vemos la paz. Como iglesia que realmente experimentemos esto. También como individuos. Entonces debemos siempre orar para que podamos comprender todo lo que vamos a ver en esta carta, podamos recibirlo y podamos compartirlo. Y para los que no son de Cristo, tienes que saber que Dios dice en su palabra que no hay paz para las personas que no están en Cristo. Y eso se le llaman impíos. Ya dijimos que impíos son pecadores, esos que rechazan la gracia de Dios. Isaías capítulo 57, versículo 21 dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Sabemos que no hay paz para ellos, pero también sabemos que el Señor ha dado la esperanza. Hay una esperanza en Cristo. Es la gracia de Dios en Cristo para que puedas ser perdonado, puedas ser justificado, puedas ser regenerado. Pero para que esto suceda, debes volver a Dios. Debe haber un arrepentimiento. No seguir en esa condición. Si ya sabes que estás apartado de los justos, por decir, eres impío, pues debes de ver que esa condición te va a llevar a una muerte eterna, algo terrible que va a pasar cuando mueras. Entonces el Señor quiere darte la salvación, quiere que experimentes su gracia, pero necesitas arrepentirte, porque quiere reconciliarte con Él, pero necesitas arrepentirte. Solo a través del arrepentimiento en fe, Cristo da ese perdón de todos tus pecados. Pero esto solo se da a través del arrepentimiento genuino en fe. A través de que rindas tu vida al señorío de Jesucristo. Esa vida obstinada
que no quiere reconocer que necesita a Dios, tiene que rendirse a los pies de Cristo. Solo así podrán ser perdonados, solo así podrán ser justificados, solo así podrán ser regenerados y solo así van a poder experimentar la paz de Dios que proviene solamente de su gracia. Entonces esta carta para nosotros los cristianos es una gran bendición. Es una gran bendición y también para los que no lo son. Porque seguramente esta carta los va a llevar al arrepentimiento en fe para perdón de pecados. Es un hecho de que si se ponen a escucharla, el Señor, y oran y ruegan al Señor, el Señor va a obrar en ustedes. Ahora, estos filipenses, podemos notar acá que Pablo amaba a estos filipenses. Había algo que denotaba que tenía más cercanía con ellos, pero también vemos que ellos amaban a Pablo. Lo podemos ver porque pues Pablo oraba por ellos y ellos también oraban por él y también ellos estaban pendientes de Pablo. Podemos verlo en Filipenses capítulo 4 versículo 15 y 16, donde dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. O sea, los filipenses estaban pendientes de Pedro. Dice el versículo 16, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. O sea, Pablo en sus viajes que daba, los filipenses estaban pendientes de él y suplieron en muchas ocasiones sus necesidades. Le dieron ofrendas. Entonces recibió el apoyo que vemos que rechazó en Corintio y rechazó en Tesalónica, en esos dos lugares. Según de Corintios capítulo 11, versículo 8 y 9 dice: he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. O sea, está diciendo que recibió ofrenda. Y cuando estaba entre vosotros tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé de seros gravoso. O sea, estamos viendo claramente que en la cita anterior que leímos, pues Tesalónica fue enviado a Tesalónica y Pablo no le aceptó nada a Tesalónica ni a los Corintios. O sea, eso hizo con esos dos lugares. Tenía razones pastorales. Tanto en Corinto como en Tesalónica no quiso recibir la ayuda por algo. Algo estaba sucediendo de acuerdo a la necesidad. Para que podamos recordar, en Tesalónica se hace muy claro que había gente que estaba abusando, se estaba aprovechando, no quería trabajar y eran mantenidos por la iglesia, pero estaban participando en chismes. O sea, se veía el ser vago, ¿no? La pereza, el ser vago. Entonces Pablo por eso no recibe nada de ellos y va y empieza a trabajar allá haciendo sus tiendas de campaña para dar un mensaje a esas personas igual de que no sean vagos y que trabajaran si querían el alimento, ¿ok? Entonces vemos que Pablo quería darles un mensaje a los filipenses, a esas personas con su trabajo. Ahora, volviendo al tema, Pablo quería darles también un mensaje a los filipenses a través de la carta antes de que los visitara. Estamos viendo que a través de esta carta que envía Pablo a través de Epafrodito, los exhorta, los consuela, los felicita, les da advertencias y obviamente los trata de mantener en unidad como iglesia que son. Y obviamente esto lo podemos ver en la vida de un pastor, que es lo que hace con las ovejas que el Señor les tiene encargado. Entonces Pablo tenía pues obviamente un afecto por ellos que fue denotado en la carta. Recordemos que Pablo estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo, no carnalmente, sino por el Espíritu de Dios. Entonces vemos que Dios quiere decir que se estaba complaciendo de esa unidad que había en Filipos, se estaba complaciendo de esa entrega de los filipenses. Así que podemos ver que Dios mismo inspiró a Pablo, no es que haya venido solo de él, sino que Dios inspiró a Pablo. Entonces, tanto los filipenses como los efesios hemos dicho que estaban preocupados porque Pablo estaba en prisión. Lo vimos creo que la semana pasada, cuando terminamos la carta de Efesios, ¿no? Entonces Pablo vimos que envió a Tíquico en Efesios. Aquí vemos que envía a Epafrodito y dice que va a enviar a Timoteo para dar consuelo a estas iglesias, porque Pablo pues estaba en prisión, pero no estaba como ellos creían. Pablo estaba gozoso en las prisiones porque sabía que esto glorificaba a Cristo. Entonces envía a Epafrodito para que estos hermanos sintieran consuelo en sus corazones y se gozaran, como él dice en Filipenses capítulo 2 versículo 18, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo, decía
Pablo, o sea, yo estoy en esta situación, pero gócense conmigo porque yo me estoy gozando, me estoy regocijando. Háganlo junto conmigo. Entonces quiere decir que Pablo, aunque estaba en prisión, no estaba mal. No había amargura, no había enojo por su adversidad, no había envidia. Estaba lleno de gozo, estaba experimentando la gracia de Dios. Tenía contentamiento con lo que Dios le había pues dado en ese momento, esas circunstancias, ¿no? Ahora vemos acá claramente que aún en adversidades el cristiano no debe amargarse, no debe envidiar. Por ejemplo, Pablo estaba en prisión y los otros estaban libres y así como decir, ay, oye, yo estoy padeciendo por ellos. No hay envidia, no hay amargura, no hay ira, no hay nada. Solo gozo, dice, gozaos y regocijaos conmigo. Así que el mundo es el que envidia, el mundo es el que se amarga, pero nosotros los cristianos no. Debemos verlo desde otra perspectiva. Entonces Pablo y los filipenses, pues no había entre ellos el egocentrismo, sino que había una preocupación mutua. Pablo se preocupaba por ellos y ellos por Pablo. Entonces vemos que Pablo en su preocupación no se queda estático, sino que envía la carta con Epafrodito a consolarlos y que ellos no sintieran pena por Pablo, sino que sean alentados y que esa actitud que tenía Pablo en medio de la adversidad sea la misma en ellos. Entonces la Biblia enseña que nosotros los cristianos debemos consolarnos entre nosotros mismos. Es triste que a veces no damos lo que nos está pasando en la iglesia para que nosotros seamos apoyados somos familia. Entonces tenemos que hablar nuestras cosas, tenemos que pedir ayuda, no podemos solos. Entonces, si alguien está pasando por algo y requiere consuelo, pues nosotros los cristianos debemos dar consuelo. Si alguien sufre, tenemos que dar consuelo y sufrir con él. Si alguien se goza, tenemos que gozarnos con él. Eso es lo que dice la Biblia. Y Pablo pues acá no se estaba quejando, Pablo se gozaba porque estaba siendo glorificado el Señor por su vida, por sus prisiones. Así que tenemos que entender que las circunstancias no son las que nos deprimen, más bien las perspectivas que tenemos con ellas. Si pasamos por algo que está fuerte, tenemos que verlo con otra perspectiva, no como el mundo la ve. Y darle gracias a Dios. El Señor sabe por qué está pasando esto. Todo obra para bien y es para la gloria de Dios. Entonces muchos creen que las adversidades que pasan en nuestra vida es fracaso, otros creen que es pecado. O sea, hay que tener cuidado de discernir correctamente. Pablo sabía que Cristo se glorificaba en esa persecución y esa adversidad en su vida. El propósito del ser humano sin Cristo es otra. Ellos se gozan y se deleitan en los placeres que el mundo ofrece. Esa es su felicidad, ese es su éxito. Pero estas personas tristemente son desgraciadas. Su corazón es desgraciado porque el que vive para eso es egoísta, es egocéntrico. Y eso no debe haber entre los cristianos. Solo trae miseria, solo trae depresión, solo trae ansiedad. Por eso el mundo cada vez está peor. Problemas, egoísmos, depresión por todos lados, suicidios, guerras, bueno, todo. Por eso hay problemas por todos lados, hay enfermedades que están incrementando. ¿Por qué? Porque tienen el egoísmo y pues obviamente sus enfoques egoístas y vanos, ¿no? Entonces ahí sale toda la depresión, toda la ansiedad que causa problemas. Entonces todo esto es por ser egocéntricos, todo esto es por ignorar a Dios, por ignorar a Cristo. Así que debes saber, si tú no conoces al Señor, que para estar en paz con Dios, para no tener esa condena que obviamente te va a llevar por la eternidad a sufrir, a padecer, pues no se encuentra en buscar el Evangelio como uno quiera, a su manera, no se encuentra de esa manera, porque muchos piensan, yo lo hago a mi manera, yo sé que si muero me voy con el Señor porque yo soy generoso, empiezan a decir cómo, y no es a nuestra manera, no es como nosotros queremos. Si fuera que te salvaras de esta condena, tomando el camino ese que tú escogiste, si fueras que estés salvo porque tomaras tu religión a tu manera y adoraras a tu manera, si así fuera, ¿para qué tanto dolor en la vida del apóstol Pablo? ¿Para qué tanta entrega y sufrimiento? ¿Para qué tantas prisiones? De hecho, todos los apóstoles pasaron por prisiones y cosas fuertes que pasaron. ¿Por qué llegaron hasta la muerte? O Cristo, el Señor, nuestro Señor, que tuvo que venir y fue injuriado, escupido, maltratado, golpeado y luego lo asesinaron. ¿Por qué tenía que pasar entonces eso? Si a tu manera lo puedes lograr. ¿Por qué Dios dejó este mensaje del Evangelio enfocado en arrepentimiento para perdón de pecados?
Si así fuera, ¿no creen que todo lo que pasó Pablo, los apóstoles y Cristo fue en vano? ¿Fue inútil? Entonces deben tener en cuenta, o mejor dicho, deben entender que no es a nuestra manera ni nuestro parecer. Debemos tener ese entendimiento de que sin Cristo, porque la Biblia lo enseña, estamos presos en el pecado y condenados al infierno. Un confinamiento en el infierno. No puedes salir. Es por la eternidad. Y solo Cristo puede liberarnos de esto. No allá, en vida. En vida, solo Cristo puede liberarnos de ese infierno, de esa condena. Así que si estás escuchando, es porque Cristo está derramando su gracia, quiere salvarte, pero está en que dispongas tu corazón, ruegues, clames para que haya ese rescate y no vayas a ese lugar cuando mueras. Por eso vino Él. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida y nadie va al Padre sino a través de Él. Él es el camino a la salvación. Él es la vida eterna. Por eso Pablo fue guiado por el Espíritu Santo para que ese mensaje de salvación llegue a través de esos lugares a nuestra nación. Por allá por Filipos, para que luego venga, o sea, de Europa viene para acá y llegue a nosotros. Pero muy tristemente muchos ignoran el mensaje. No sigan ignorando el mensaje divino, no sigan ignorando a Dios y su evangelio. Escuchen el evangelio fiel de Cristo, pero no olviden rogarle a Dios que tenga misericordia de ustedes, porque así es, tenemos que rogar hasta que el Señor nos salve, escuchar su evangelio y clamar y suplicar que no queremos morir sin Él, que no queremos recibir esa condenación, porque Él ya hizo lo difícil, pero tenemos que rogar y escuchar y disponer nuestro corazón, volver a Dios. El que es de Cristo no es egocentrista. Piensa en los demás. Y no solo piensa, más bien hace algo por los demás, como Pablo, que estaba enviando a Epafrodito a consolar y edificar con su testimonio, porque obviamente Epafrodito fue a llevar la vida de Pablo, lo que estaba sucediendo en esas prisiones, para que ellos fueran pues edificados al ver la vida de Pablo, que era conforme a la voluntad de Dios. Entonces el cristiano debe de mostrar como Pablo, su vida debe verse en ella la gloria de Dios, debe deleitarse el cristiano en ello, así traiga oposición, así traiga persecución, así traiga prisión como Pablo. Debemos gozarnos y saber que Dios está en control y no podemos parar de hablar. Pablo pues vio el peligro de la corrupción de Filipos. ¿Y qué hizo? Se quedó callado, estoy en prisión, no puedo hacer nada. No, escribió una carta a los filipenses, exhortó a los filipenses a no caer en doctrinas erradas. ¿Por qué? Porque los judaizantes se habían introducido, se habían filtrado. Se infiltraron ellos y empezaron a dar ese falso evangelio. Por eso fue enviada diligentemente esta carta con el fin de enderezar los caminos de algunos. Aunque vemos que el tema principal de la epístola se enfoca más en la entrega total, en la unidad y en el gozo, pero tenía que enderezarlos. De hecho, Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es en Cristo y el morir es ganancia. Demuestra nuestra entrega total. Filipenses 2:2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, la unidad. Y Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. O sea, este gozo debe haber siempre en todo lo que venga. Entonces, si queremos ver la obra del Espíritu Santo en nosotros de manera eficaz, debemos prestar la atención correcta, disponer nuestro corazón, ser sensibles y obedientes a lo que Él nos está enseñando a través de esta carta. Porque el Espíritu Santo es quien guía y dirige a través de esta carta que Él inspiró. Entonces es nuestra responsabilidad esforzarnos en cultivar una conciencia de la soberanía del Espíritu Santo en los asuntos del reino de Dios. Aunque esa obra haya sido para los filipenses, también Dios nos está hablando a través de ella. Somos responsables, tenemos que esforzarnos en cultivar esto. Así que pongamos atención a esta carta que vamos a estudiar durante varios meses y que seamos una iglesia dispuesta, una iglesia receptiva, una iglesia sumisa para ser guiado por el Espíritu Santo, para que el Señor añada a los que van a ser salvos. Porque el Señor ya guió de tal manera que el Evangelio ya llegó a nosotros desde Europa.
por eso somos salvos, por eso somos bienaventurados, por eso somos cautivados por tan glorioso acto de amor inmerecido. Entonces Dios ha hecho esto para que tengamos alcance de su gracia. Ahora, ¿nosotros qué debemos hacer? Corresponder, alcanzar a otros con este mismo conocimiento, obviamente con nuestro testimonio, adorarle, ser agradecidos, obedientes a sus órdenes como verdaderos siervos y santos de Dios. Porque hay mucha gente que no conoce al Señor y que vive condenada, porque acá lo dice Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, nosotros no estamos condenados, pero hay quienes están condenados. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Tenemos que compartir, tenemos que demostrar que somos siervos, que somos santos, que somos realmente cristianos, verdaderos siervos y santos de Dios, sujetándonos a la instrucción para extender su reino y no ser tropiezo para los impíos, para que ellos vengan al arrepentimiento. Y de esa manera exaltamos su santo nombre. Exaltamos su santo nombre y lo vamos a exaltar con esta carta a los filipenses, porque es una gran bendición que el Señor está haciendo de darnos la posibilidad de poder estudiar esta carta. Fíjense, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, solo somos siervos por Jesucristo. A todos los santos en Cristo Jesús, solo somos santos por Cristo Jesús, que están en Filipos con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Solo por Cristo tenemos paz con Dios y tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que, hermanos, espero que Dios obre en los corazones como está obrando en el mío, y que esas personas que no conocen sean alcanzadas con esta predicación y con lo que tú, hermano, vas a compartirles y tú vas a mostrar con tu testimonio. Que Dios bendiga sus vidas grandemente. Siempre en forma de